Ya, entonces en este primer tema de religión vamos a empezar con la fundación de la iglesia, ¿no? Desde el momento de su predicación, Jesús comienza a preparar la fundación de su iglesia, ¿ya? Funda la iglesia eligiendo 12 apóstoles y enviando el Espíritu Santo, ¿no? El nacimiento de la iglesia fue anticipado en la institución de la Eucaristía, realizado en la cruz y expandido en Pentecostés. Ya, eso es, hasta acá la iglesia no empieza con la fundación de la iglesia, ¿no? Eligiendo a 12 apóstoles. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Eran las personas que se iban o se encargaron de propagar la fe católica. Esa es la esencia, ¿no? ¿No? Esa es la base de la transmisión o de la vocación de la iglesia, ¿no? Ustedes saben que siempre han escuchado ustedes que hay evangelistas, ¿no? O el evangelio, transmitir o llevar el evangelio por todo el mundo. Eso ha sido en base, los primeros fueron los apóstoles, luego también el evangelio, eso también está plasmado en la Biblia, ¿no? Que hay en el Nuevo Testamento, donde se relata, hay 4 capítulos donde se relata, o 4 partes, 4 libros de la iglesia donde se relata desde el nacimiento de Cristo, todo lo que hizo Cristo durante su vida, ¿no? Esos fueron parte de esos evangelistas que propagaron la fe católica por todo el mundo, ¿no? ¿Qué más? Ya, entonces, como acá dice, como Jesús sabía perfectamente que el reino de Dios no puede ser limitado a unos hombres concretos, a una institución determinada, pero sin embargo quiso fundar la iglesia, ¿ya? Con eso quiso, ¿qué cosa? Crear una comunidad de hombres, ¿no? Que de alguna manera realicen todos los ideales del reino de Dios, ¿no? Y que fuera ante los demás como una especie de signo y de garantía de que es posible vivir en este mundo de acuerdo con las exigencias del reino de Dios, ¿ya? Esa es la idea, esa es una de las cosas concretas que se puede sacar de esta lectura, ¿no? Luego tenemos que la iglesia es la prolongación o continuación de la persona y obra de Jesús en el mundo, ¿no? Cristo vivió sobre la tierra un número ilimitado de años, pero al morir no quiso dejar a la humanidad huérfana de su presencia. La iglesia vivificada por el Espíritu de Jesús continúa para siempre en el mundo la presencia salvadora de Cristo, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿no? La fundación de la iglesia viene a partir, ¿no? Con todos estos conceptos, ¿no? ¿Algo más que ustedes quieran agregar a esto? No sé, algo más. A ver, de repente alguno de ustedes lee mucho la Biblia, tiene otros conceptos. ¿Qué más podría agregar a esto? ¿Sí? Recuerden que sus opiniones son puntos a su favor de ustedes. Ustedes opinan, ustedes opinan o, digamos, agregan más cosas a lo que yo estoy diciendo, ustedes van a obtener más puntos en este curso. No sean solamente oyentes, ¿no? Traten de entender todo lo que agregar más a lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Listo. Entonces, este es, ¿no? Entonces, digamos, la cabeza de la iglesia es el Papa, ¿no? El Papa. En este caso, bueno, el libro ahora es poco antiguo,
habla todavía del Papa Benedicto. Pero ustedes saben que el actual Papa es el Papa Francisco, ¿no? Argentino. Su verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Ese es su verdadero nombre. Entonces, la iglesia como que está formada jerárquicamente, ¿no? La iglesia tiene al Papa, tiene a los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, ¿no? Congregados como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para propagar el reino de Cristo en la tierra. ¿Ya? Entonces, la jerarquía ya, desde ahí ya estamos empezando un poquito a conocer o a saber qué es el Papa. Luego vienen los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares. Después, ¿quién fue, digamos, que se le considera el primer papa? ¿A quién se le considera el primer papa? A ver, ¿quién sabe? A ver, sus conocimientos de religión. ¿A quién se le considera el primer papa? Uno de los apóstoles fue, pero ¿quién de ellos? ¿Ah? A ver. Mire, si ustedes no intervienen, voy a poner videos y ustedes van a tener que hacer. Profesor. ¿Sí? Dime. Pedro. Pedro, sí, claro. Pedro se le considera el primer papa. Correcto. Ya ves. Entonces, por ejemplo, ¿cómo que se eligió a los 12 apóstoles? Nos dice, inmediatamente después del anuncio del reino de Dios, Jesucristo eligió a 12 hombres para que vivan con él, compartiendo de manera especial su misión de predicar la buena nueva. Esos 12 hombres formaron con Cristo una comunidad, ¿no? El Señor dedicó más tiempo a formarlos y enseñarles a predicar la buena nueva y a hacer milagros, ¿ya? En general, Dios quiere que los seres humanos cooperemos unidos con Él en nuestra salvación. Cada uno de ellos es elegido con sus virtudes y defectos por iniciativa de Cristo, ¿no? Ese es así. Entonces la iglesia como comunidad organizada tiene al Papa como pastor que guía al pueblo de Dios. Esta misión la recibió del mismo Cristo cuando escogió a Pedro como pastor de la iglesia entera y le asigna esa dignidad para todo el tiempo que dure ella. De esta manera, Pedro fue constituido piedra fundamental de la iglesia, a quien el Señor le promete las llaves del reino y le da la misión de atar y desatar. Es decir, ser vicario suyo o representante para administrar y ejercer autoridad moral y doctrinal. ¿Ya? Entonces acá muy importante, primer papa, o el que se le considera primer papa es a Pedro, uno de los 12 apóstoles, ¿no? Ya. Es así. Entonces, ahora pasamos ya a lo que hemos adelantado, la estructura jerárquica de la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios lo formamos todos, tanto laicos como religiosos y pastores, ¿ya? Entonces, la iglesia está estructurada según la variedad de funciones. Unos como miembros del cuerpo de Cristo, otros en cambio representando a Cristo como cabeza del mismo cuerpo. ¿Ya? Tienen diferentes formas. La iglesia tiene esa estructura, ¿no? Empezamos por el Papa, ¿no? El Papa es obispo de Roma, sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles, ¿no? El sumo pontífice
en efecto tiene en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. ¿Quién es el actual papa? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién es el actual papa? Francisco, profesor. Francisco. ¿De qué país es? Fácil. ¿De qué Argentina. país es? Argentino, claro. ¿Ya ves? Muy bien, claro. El actual papa es el Papa Francisco. Es argentina. ¿Y cuál es su verdadero nombre? ¿Ah? Y antes lo dije. ¿Quién sabe? ¿Ya? ¿Nadie? Ya, el que tiene internet, busque ahí ahorita. ¿Ah? ¿Cuál es su nombre completo del actual? Pues su nombre, Francisco es su nombre como papa, pero su nombre verdadero, ¿cuál es? Papa Francisco. Jorge, Jorge, ¿qué más? Mario, Su apellido. Bergoglio. A ver. Claro, googleen ahí lo que tienen en internet, ya, ya. Ese es el actual papa, ¿no? Luego vienen los obispos, ¿no? Los obispos son principio y fundamento visible de la unidad en las iglesias particulares. Como tales ejercen gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada, ¿no? Se llama la diócesis. Diócesis. Asistido por los presbíteros y diáconos, ¿ya? Entonces los obispos. Luego vienen los obispos, ¿no? Luego los presbíteros o sacerdotes son los colaboradores inmediatos del obispo. Por el sacramento del orden quedan consagrados. ¿Para qué? O sea, los sacerdotes, ¿qué pueden realizar? Predicar el evangelio, asistir espiritualmente a los fieles, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una persona enferma, la pueden asistir espiritualmente, ¿no? Celebrar el culto divino ejerciendo el ministerio de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, ¿no? Entonces, puede realizar la Eucaristía los curas, ¿no? Algunos sacerdotes tienen a su cuidado una parte de la diócesis llamada parroquia, ¿no? Cada parroquia tiene un encargado, ¿no? Un sacerdote generalmente. Luego vienen los diáconos. Están en el grado inferior de la jerarquía. Ellos reciben la imposición de las manos, así en comunión con el obispo, y el sacerdote realizan tareas que esto les asignan como administrar el bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía, bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura, predicar la palabra de Dios, presidir ritos fúnebres y sepelios, ¿no? Entonces los diáconos a veces, ustedes se han escuchado, los diáconos a veces son personas que, ¿no? Por ejemplo, son padres de familia o, ¿no? Pero que están dentro de la iglesia y la iglesia les asigna a hacer algunas labores, ¿no? Como estas. No pueden realizar todas. Por ejemplo, pueden conservar y distribuir, sí pueden hacer Eucaristía, pero hay algunas cosas que no pueden realizar, que solamente lo realizan los sacerdotes, ¿no? Esas son las diferentes jerarquías que tiene la iglesia, ¿no? A veces esas estructuras ha cambiado con los tiempos, ¿no? A veces cada papa que ingresa a veces hace algunos cambios, ¿no? Así es, pero casi por tradición, muy raro que la Iglesia Católica cambie alguna de sus cosas, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes católicos no pueden casarse, no pueden casarse, no pueden casarse. En cambio, los diáconos sí pueden ser personas que son casadas, ¿no? Casadas, tienen familia y pueden hacer esa labor, similar a lo que hacen los sacerdotes. Por ejemplo,
¿Qué otra cosa no permite la iglesia? Que no hay sacerdotes mujeres, por ejemplo, ¿no? No hay sacerdotes mujeres, ¿no? Ya son costumbres. A veces ha habido temporadas o momentos en que algunos miembros de la iglesia han querido hacer cambios y salir de las tradiciones normales y han sufrido a veces, no, han tenido que salir de la iglesia para poder realizar lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ya es cuestión de cada, de cada persona que pertenece a la iglesia, sobre todo los que son pertenecen a la jerarquía de la iglesia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la estructura de la iglesia, ¿no? También se le considera el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En realidad, y cuando hablamos de iglesia, no hay que confundir tampoco otra cosa. La iglesia no hay que confundirla como la parte material, o sea, en la estructura. Entonces, voy a la iglesia, dice, no, pero la iglesia en sí es todos los creyentes formamos o somos iglesia. Esa es la idea que se tiene de iglesia. No, la iglesia no es, digamos, también es, ¿no? Pero no se considera así cuando hay que saber en qué momento hablamos iglesia una cosa, iglesia la otra, ¿no? Como el edificio, ¿no? Por decir. Esas son cosas que hay que saber entenderlos, ¿no? Entonces, eso es más o menos, este es un bosquejo. Ustedes, repito, para que ustedes puedan contestar las preguntas que vienen, ¿no? Son preguntas sencillas que están basadas en esta parte, ¿no? Más que todo el tema de hoy que estoy tratando es la estructura, todo lo que es la cabeza, cómo está formada la iglesia, ¿no? Y así, ¿no? Pueden leer también esta primera parte, que es, digamos, que también hay preguntitas, ¿no? Vamos a ver cómo resuelven ustedes para de repente ya en otra oportunidad, como es, les voy a dar un poquito más de tarea. En sus tareas, por favor, ustedes pueden aprovechar para adornar sus tareas. Por ejemplo, podrían hacer algún tipo de dibujo, ¿no? Por ejemplo, podrían dibujar al Papa actual, ¿no? Como estamos hablando de la jerarquía, o un sacerdote realizando una misa, ¿no? O alguna figura de la que ustedes ven acá, la pueden de repente imprimir y colocarlo dentro de su tarea. Ahora, como las tareas ustedes y tenerlas en su cuaderno, ¿no? Ustedes, estos todos tienen que tener cuaderno porque recuerden que va a haber revisión, una revisión bimestral. Los alumnos que hacen clases virtuales, ¿no? De repente les voy a pedir un video o algo donde me muestren su cuaderno, ¿no? O un Zoom, les hago, a ver, muéstrame tu cuaderno que has avanzado, todo lo que has hecho para poder colocarle su nota, ¿no? Y los alumnos que sí hacen presencial o están viniendo por lo menos semipresencial, ya me dejan su cuaderno para darle su revisada, ¿no? Por ejemplo, pueden agregarle más figuras, por ejemplo, dibujar a Pedro, ¿no? Dibujar al Papa actual, algo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero para que ustedes tengan notas. O sea, traten ustedes, como repito, en estos dos bimestres, tratar de tener las notas más altas, ¿no? Para que, de repente se repite y ya están asegurados con sus promedios. Ya. Entonces, por ejemplo, estas preguntas, la pregunta 1 hasta la 6, está en su tarea. Entren ustedes a la plataforma. Ahí está. Tarea. Ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante que la iglesia tenga una jerarquía? ¿Qué funciones ejercen las personas de la jerarquía eclesial? ¿Quiénes son los laicos? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión que debemos cumplir como personas comprometidas con nuestra iglesia? ¿Cuáles son los acontecimientos con los que el Señor Jesús preparó los fundamentos de su iglesia? ¿No? Todo esto
con bastante, no escriban por hacer nada más, sino por favor, no lean bien, ¿no? Son conceptos que ustedes lo van a encontrar en este PDF, ¿no? Lo van a encontrar. ¿Ya? Entonces, no habiendo más preguntas. ¿No tienen alguna pregunta, algo más que hacer? Ahí nos quedamos, ¿ya? No, profe. Ya, listo. Entonces ya ustedes avancen más. Repito, sus cuadernos traten de ponerle más adorno porque es una hora diaria, ¿no? Una hora por... Son 8 sesiones que vamos a tener. Ya no les voy a colocar, yo les pensaba poner un examen de entrada, entonces ya no. Entonces solamente ya el tema, de ese tema les voy a poner su práctica, ¿ya? Para el... ¿Qué día? ¿Está bien el día viernes que les coloqué? ¿Eh? Acuérdense. Entonces, los días viernes, como llevo con ustedes solamente este curso, los días viernes voy a activar la plataforma para que ustedes den su práctica, ¿ya? El día de Ya, viernes. profe. Ya todos los viernes dan su práctica. Y ya no les iba a poner una práctica de entrada, pero ya de frente les voy a poner, las preguntas son con respecto a este tema y con respecto a, ¿no? A esta separata, ¿no? De ahí van a salir las preguntas para su práctica, su primera práctica semanal, ¿ya? No les voy a poner ya su examen como examen de entrada. Ya no, hemos perdido mucho tiempo, ya no da tiempo. Así que mejor de una vez les coloco su práctica semanal de este tema. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Y nos vemos la próxima semana. ¿Listo, chicos? Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Chao.